Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesús, Él se entregó completamente a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que hay que aprender de Él. Hay que ser imitadores del Señor Jesús. Hay que tener la actitud que tuvo el Señor Jesús. Vaya conmigo ahí en Filipenses capítulo 2. Él se entregó completamente a la voluntad de Dios. Y debemos de buscar caminar en esa voluntad de Dios, la voluntad que Dios tiene para nosotros. Porque para ello necesitamos fe, para ello necesitamos disposición, de manera que no haya nada que detenga nuestras vidas. Realmente la detención de que nosotros alcancemos muchas veces está en la falta de disposición. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Está hablando de tener una actitud, mi hermano, de entrega. Versículo 4: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es decir, que delante de mí tengo que tener en cuenta la voluntad del otro también. Y si debo de tener la voluntad del otro, ¿cuántas veces no tengo que tener delante de mí la voluntad de Dios, la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la entrega que Dios quiere que yo manifieste a través de mi vida? Tener en cuenta la voluntad del otro. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros. Ese pues está uniendo los versículos anteriores. Haya pues, después de decir que nada hagamos por egoísmo, por vanagloria, que nadie busque sus propios intereses, y entonces haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces somos llamados, repito, a tener la actitud que Cristo Jesús tuvo delante del Padre, porque esa es la actitud que nos va a bendecir. Esa es la manera que nosotros vamos a ser bendecidos. El versículo 6 me enseña que aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Repito, se entregó completamente a la voluntad de Dios. No consideró el ser igual a Dios, sino que dice el versículo 7 que tomó forma de siervo. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esa era la voluntad de Dios para su vida, para que el Señor Jesús caminara en victoria. La voluntad de Dios a veces la hacemos cuando nos favorece, cuando la entendemos, cuando conocemos el camino por donde vamos. Pero someterse a la voluntad de Dios, y cuando hay preguntas: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que tener una actitud, Señor, de humildad? ¿Por qué tengo que tener una actitud de no mis propios intereses, sino que debo de buscar tu voluntad? Y encuentro al Señor Jesús que Él no se aferró el ser igual a Dios. Estuvo dispuesto a tomar forma de siervo, y en forma de siervo dice que se hizo obediente, versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo como siervo porque esa era la voluntad del Padre. Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere que caminemos en victoria. Dios quiere, mi hermano, que triunfemos. Dios quiere vernos levantados. ¿Qué padre no quiere ver a sus hijos levantados? Sin embargo, le pone una voluntad al Señor Jesús que lo lleva a despojarse de sí mismo, a tomar forma de siervo, en forma de siervo hacerse obediente, porque hay siervos que no son obedientes. Yo debo de tener cuidado con la actitud que tengo. Debo de tener cuidado porque la actitud me puede traer muchos problemas. En este país hay un testimonio o hay una historia donde los capataces blancos en el pasado, en el siglo pasado, trataban muy duro a sus esclavos, a los de piel morena. Y está esa historia, y uno se pregunta cómo esas gentes eran capaces de latigar a sus esclavos, hasta sangrarlos y amarrarlos en un poste, dejarlos en el sol y castigarlos por muchas razones, al punto de que si alguien lo agarraban escapándose, lo colgaban de un árbol, ahí moría colgado. Uno de los problemas que tenían ellos era su actitud. Estoy hablando de los esclavos, porque
tenían una actitud muy dura, muy necia. Los podían matar a palos y nadie los bajaba de su burro, como decimos en mi pueblo. Los latigaban hasta sangrarlos y de cualquier manera se mantenían en su necedad y nadie los sacaba de ahí. Y eso enardecía a los blancos, porque los blancos eran más débiles de carácter. Y el que es débil de carácter lo que hace es golpear, es amenazar, es destruir, porque no tiene carácter. Pero aquellos que tenían un carácter tan fuerte, tan difícil, hacían enojar a sus patrones, a sus amos, al punto de aquellos, repito, podían matarlos a palos. Y aquellos, su actitud era difícil. Por eso el Señor Jesús tomó actitud o tomó forma de siervo. Y en forma de siervo puedo ser obediente o desobediente. En forma de siervo en forma de siervo del Señor puedo ser obediente, dócil, amable, que mi voluntad se dobla fácilmente. O puedo ser alguien que, aunque soy esclavo y aunque soy siervo, tener un carácter duro y que nadie me saca de mis casillas. Nadie me saca de mi necedad, de mi voluntad. Pero el Señor Jesús se hizo obediente. No estoy justificando a los blancos y a los amos que trataban a esos esclavos. No, lo que estoy diciendo es por qué los trataban así. Porque aquellos esclavos eran más fuertes de carácter que sus amos. Y sus amos no les quedaba de otra más que destruir, golpear, matar. Era su forma, era su ira que la sacaban, los descontrolaban. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, que el Señor Jesús, en la entrega de esa voluntad a Dios, esperó hasta que Dios lo exaltó. Esperó hasta que Dios le confirió. Es un nombre conferido. Diga conmigo, un nombre conferido. Porque el Señor Jesús recibió el nombre por ser hijo, recibió el nombre por lo que hizo y recibió el nombre porque le confirieron. Conferir es como cuando el rey manda a traer a alguien que quiere honrar y le confiere ahora el nombre. Se postra delante de él, una rodilla por lo menos, agarra el cetro, lo pone sobre su hombro y te declaro ahora Señor de la realeza. Eso es conferir. Y aquí nos enseña que al Señor Jesús le confirieron, pero no solamente le confirieron, la Biblia enseña que le dieron el nombre por ser hijo, le dieron el nombre por lo que hizo y le dieron el nombre por haberle conferido. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, por lo cual, por hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Fue Dios quien le dio la dignidad al Señor Jesús. La dignidad en que su nombre fuera respetado, que su nombre, ante su nombre se doblara toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Son nombres, hermano, que alguien con el poder puede conferir. Por ejemplo, cuando José se presenta con Faraón, Faraón le da un nombre a José y lo hace pasar y que todos doblen su rodilla delante de él. Lo mismo hizo aquel rey Asuero con Mardoqueo, cuando tuvo que ir Amán a llevar en la cabalgadura del rey a Mardoqueo y que todos vieran lo que el rey estaba haciendo por Mardoqueo, por lo que Mardoqueo había hecho por el rey también. En Marcos capítulo 15, quiero que hablemos de la entrega de la voluntad. Porque la entrega de la voluntad, mi hermano, es la actitud que tuvo Cristo Jesús. Él fue el perfecto, Él fue el que Dios le recibió. Él fue el que realmente se entregó completamente a la voluntad de Dios. Diga conmigo, completamente. Porque a veces nos entregamos, pero un poco solamente.
Solamente hasta donde conviene, pero Dios dice, te entregarías completamente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ahora, en esa muerte de cruz, fíjese que hubo un momento en que Jesús se sintió abandonado. Porque dice Marcos 15:33 que cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces hubo un momento en el que el Señor Jesús se sintió abandonado. Es decir, que el entregarme a la voluntad de Dios no siempre quiere decir que voy a sentirme con la compañía de Dios, que Dios está conmigo. Jesús se dispuso para hacer la voluntad de Dios hasta el punto donde Él se sintió abandonado por el Señor, donde dan ganas de reclamar, porque de alguna manera le está reclamando, porque está haciendo una pregunta. ¿Por qué? Señor, si hice todo lo que tú dijiste que hiciera. Señor, estoy haciendo lo que tú dices que yo debo de hacer. Tengo la actitud que tú dices que yo tengo que tener. Repito, algunos sufren por su actitud, porque aunque son esclavos, nadie los baja de su burra, mi hermano. Aunque son esclavos o siervos, tienen necedad en el corazón. Y esa necedad les causa muchos problemas. Pero el Señor Jesús no tenía necedad. Él no tenía necedad. Él fue voluntariamente. Él fue con buena actitud. Y aún así, en esa actitud se sintió abandonado. Hasta el punto donde, ¿por qué, Señor? Si yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera, tengo la actitud correcta, me despojé de mí mismo, no me aferré yo a ser igual a Dios. No, eso si tú me lo das, yo lo recibo, pero yo no voy a andarme aferrando a cosas así. Yo no voy a andarme aferrando a que esto es mío a la fuerza. No, se despojó de sí mismo, y al despojarse tomó forma de siervo, y en esa forma de siervo Él se hizo obediente. Él obedeció, y con buena actitud. Y en esa actitud y en esa obediencia fue hasta la muerte. O sea, Él dijo, Señor, si es tu voluntad, voy a la muerte. Pero el problema es de que cuando uno se siente abandonado, repito, hice todo lo que dijiste que hiciera. Lo hice a la manera que tú querías que lo hiciera, y esa es la entrega de la voluntad. Pero por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta arriba. Dice Génesis, vaya conmigo a Génesis, porque Jesús fue el que se entregó a la voluntad de Dios completamente. Y quizás creo yo que fue el único que se entregó así. En Génesis encontramos a Adán y a Eva, que ellos no se entregaron a la voluntad de Dios, sino que ellos desconfiaron. Desconfiaron si Dios les estaba ocultando algo. Dice Génesis 3:1: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. Pero la serpiente le habló a Eva y le dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces empezó la desconfianza. Por eso yo debo de confiar en Dios y entregarme a la voluntad del Señor. Lo único que quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios está en su palabra. Diga conmigo, está en su palabra. O sea, estoy esperando que Dios me hable. Y si estoy esperando que Dios me hable, no voy a hacer lo que la palabra de Dios dice que haga, y Dios no me lo va a decir porque la palabra de Dios ya lo dice que haga. Una mujer llegó con un predicador y le dijo, le dice: ¿puede orar por mí? Dijo: porque yo quiero que ore por mí para que yo vaya a evangelizar y comparta del evangelio. Y dijo: no voy a orar por ti, porque eso es obligación de todos. No puedo orar por lo que tú ya sabes que debes de hacer. Puedo orar para que lo hagas bien, que Dios te ayude a que lo hagas bien.
Pero no puedo orar por ti para que vayas a predicar y para que vayas y compartas el evangelio en tu trabajo y en el vecindario y con tu familia y con tus amigos y con quien te encuentres. Yo no puedo orar por eso, porque eso es trabajo de todos y está escrito que es para todos, y no puedo orar por algo que Dios ya te dijo que lo hicieras. Y si Dios ya te dijo que lo hicieras, tú decides si lo haces o no lo haces. Puedo orar para que lo hagas bien. Puedo orar para que Dios te ayude y que Dios te dé la guianza, cómo hacerlo, qué decir, pero el trabajo ya está. Y entonces cuando yo voy a la palabra, miro la voluntad de Dios. Señor, esta es tu voluntad. Y la palabra de Dios vino a Adán y a Eva. Y le dijeron a Adán: de los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol que está en medio, de ese no puedes comer. Pero a ellos les entró desconfianza. Cuando hay desconfianza, eso impide que yo me entregue a la voluntad de Dios. Y dice ahí que la mujer vio que el fruto era deseable. Dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y entonces Adán y Eva desconfiaron de que si Dios les estaba ocultando algo. La serpiente les dijo: no, mira, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Lo que pasa que Dios no quiere que conozcan entre el bien y el mal. Y entonces ellos comieron, y dice la Biblia, el versículo 7, que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces sí se les abrieron los ojos, pero no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vieron fue su desnudez. Lo que vieron fue lo sucio que había en ellos. A veces Dios creo que nos cega los ojos para no darnos cuenta lo sucio que estamos haciendo. Porque sí se les abrieron los ojos, pero ¿para qué? Para mal. Porque lo que ellos miraron no fue lo bueno, sino lo malo. Lo que miraron fue su desnudez. ¿Por qué? Por no acatar la voluntad de Dios, por no entregarse a la voluntad de Dios. Hay que entregarnos a la voluntad del Señor. El Señor te puede decir muchas cosas: no hagas esto. Adán y a Eva: no coman de ese árbol. En los matrimonios, en los hogares, en las familias y como creyente: mira, no hagas eso. Mira, no digas eso. Mira, no respondas eso. Dios te quiere ayudar, pero si entra la duda en mí: no, lo que pasa es que Dios no quiere que alcance. Lo que pasa es que Dios no quiere que yo pueda conocer las cosas. Dios te puede decir muchas cosas. Puede ser información del mundo que a ti no te conviene. Puede ser, no sé, tener conocimiento de las culturas mexicas, mayas, de su idolatría, de sus estilos de culto, y que Dios te diga: ni te metas en eso. Te va a hacer mal eso. Señor, pero yo quiero conocer. ¿No será que lo que Dios no quiere es que yo sepa más acerca de cosas, de los cultos, de cosas en la tierra? ¿O será que Dios me quiere guardar y que Dios me quiere mostrar y que Dios me quiere bendecir? Y entonces ellos se les abrieron los ojos, pero para mal, porque ellos miraron su desnudez. Y en el capítulo 8 encontramos a Noé. Y Noé, al no entregarse a la voluntad de Dios, fue impaciente. Humanamente yo justifico a Noé su impaciencia. La impaciencia es algo, mi hermano, que puede estar martillando en el alma, en la curiosidad de la persona. Dice el versículo 5, capítulo 8, versículo 5, que las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10, y el día primero del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Dice: y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo. Diga conmigo: yendo y viniendo. Yo me imagino la impaciencia de Noé. Ya quería salir, ¿verdad?
Agarraba el cuervo y lo mandaba. Y Dios decía, todavía no. Y regresaba el cuervo. En su impaciencia esperaba que hace un día, 2 días, lo mandaba otra vez. Y yendo y viniendo. Y aquel desesperado, mi hermano. ¿Por qué no entregarnos a la voluntad de Dios mejor? ¿Por qué no decirle, Señor, yo voy a esperar hasta el momento que tú quieras? Por eso el Señor exaltó al Señor Jesús, porque Él esperó el tiempo de Dios hasta que Dios lo exaltó, hasta que Dios lo levantó, hasta que Dios le confirió. Así es que no entres en desesperación. Dile, Señor, a tu tiempo, Señor. A tu tiempo. Tal vez ya te cansaste de diezmar y de ofrendar. Señor, no he visto la puerta. Tengo 5, 10, 15 años diezmando y ofrendando. Y yo creo en la bendición. Y yo creo que un día las ventanas se van a abrir, pero abundantemente. Pero mientras aprovecha el tiempo de la enseñanza de Dios. Cuando Dios dice, ahorita es el tiempo de aprender esto. Gracias a Dios por el tiempo de confiar en Dios, que es Dios el que nos saca adelante. Es Dios el que nos da. Dios no abandona a nadie, mi hermano. Y tendremos testimonios de que Dios nos sacó adelante en los momentos difíciles. Y viene el tiempo también cuando ya no buscas milagros porque vives en bendición. Tienes suficiente. Y es bonito tener suficiente. Es bonito que no necesitas andar consiguiendo, mi hermano. Muchos de ustedes, lo más seguro, algunos de ustedes, para comprar un carro tienen que conseguir, tienen que agarrarlo en pagos, tienen que firmar papeles, tienen que tener un pago cada mes. Y amén, pues es parte de la vida y es parte de la enseñanza. Pero va a llegar el día cuando no vas a necesitar hacer eso, sino que simplemente tú sabes que ya es hora de comprar otro carro, vas y agarras de lo que tienes, vas, compras un carro y llegas a tu casa con tu carro. Nada más. Pagado. Va a llegar el día, diga conmigo, va a llegar el día. Va a llegar el día. Que no se te haga imposible. Que no se te haga imposible eso. Va a llegar el día. No te impacientes. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Porque sí es bonito, mi hermano. Dijo Crefo Dólar, dijo, cuando uno tiene suficiente para comprar el auto, uno le pone el precio al carro. Uno llega al dealer y le dice, ¿cuánto cuesta el carro? Tanto, te doy tanto. No podemos bajarle. Dice, yo saco el cheque y le dije, alguien se va a quedar con este cheque el día de hoy. ¿Vas a ser tú o va a ser alguien más? Yo me puedo ir a otro dealer, por mí no hay ningún problema. Ese cheque que traigo en la mano, alguien se va a quedar con él el día de hoy. ¿Vas a ser tú? Le dijo al vendedor. Y aquel, bueno, está bien, pues te lo vamos a dejar ese precio. Porque traes en la mano. Pero si no traes en la mano, al precio que ellos digan, a los términos que ellos digan. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. Pero un día va a haber. Amén. Quiero que creas eso. Un día va a haber. Pero ahorita la impaciencia. La impaciencia. Fíjese, la impaciencia que tenía Noé. Dice que estuvo enviando el cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Versículo 8, después envió una paloma para ver si las aguas. Piensa en la impaciencia de Noé. Yo me imagino a ese hombre, mi hermano, que no se entregaba completamente a la voluntad de Dios a pesar de haber sido obediente en el arca. Él envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Él extendió su mano, la metió en el arca, esperó 7 días y volvió a enviar la paloma otra vez. Piensa en la impaciencia de este hombre. Repito, humanamente yo lo justifico. Claro, quería salir. Versículo 11. Bueno, dice que volvió a enviar la paloma. Versículo 11. Al atardecer la paloma regresó a él y en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Versículo 12. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Y es que, mi hermano, la impaciencia nos hace perder. Perdió la paloma.
Cuando Noé salió del arca, él presentó un sacrificio a Dios. Esa paloma le hubiera servido para el sacrificio a Dios. ¿Cuántos quieren tener para sacrificar a Dios? Yo quiero tener para sacrificar a Dios. Para tener economía, para sacrificar a Dios. Tener en la iglesia servidores que alaban a Dios. Músicos que alaban a Dios. Cantores que alaban a Dios. Pero la impaciencia puede hacer que pierda al guitarrista, que pierda al bajista, que pierda al que dirige, que pierda. ¿Por qué? Es que se impacientó. Actuaba de una manera impaciente. El músico ahí estuviera todavía, pero él fue muy impaciente. El pastor fue muy impaciente. Lo que le iba a servir para sacrificar a Dios lo perdió. Perdió la paloma. Ya nunca volvió. ¿Por qué? Por su impaciencia. Entregarme a la voluntad de Dios es esperar el tiempo del Señor. Espera. Dios va a hacer las cosas. Dios tiene un trato con cada uno. Decía mi esposa hoy en la mañana, me decía, es que todos tenemos algo, decía. Todos en la iglesia tenemos algo. A mí me da gusto que ella piense así, fíjese. Porque a veces uno piensa, no, que el hermano esto, no, que el hermano fulano esto. Pero ya cuando uno dice, no, todos tenemos algo. Todos tenemos algo que nos pisen. Todos tenemos un defecto. Todos. ¿Quién no lo tiene? Sé paciente. Sé paciente. Todo a su tiempo. Y entonces Noé perdió la paloma. Ya nunca volvió a él. Lo que le podía servir a él para sacrificar a Dios, lo perdió. Eso le pasa a veces, creo, a los pastores, porque llega un guitarrista, hermano, y dice, ¿tú sabes tocar la guitarra? Sí, vente, toca la guitarra. Toca la guitarra 3 meses y el guitarrista se va, ya nunca volvió. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no te esperaste? ¿Por qué no dijiste, Señor, mira, si es de aquí, a su tiempo, tú le vas a dar la oportunidad? A su tiempo tú vas a hacer las cosas. Pero es que sin conocer a la persona, sin saber de dónde viene, sin saber quién es, simplemente por la necesidad. Pero la impaciencia nos roba aquello que nos puede servir para sacrificar a Dios. El versículo 13 dice, aconteció en el año 600 de Noé, capítulo 8, versículo 13. Aconteció que en el año 600 de Noé, en el mes primero del mes, mira lo que dice, en el mes primero del mes, no es el mismo calendario, pero para nosotros sería el 1 de enero. En el mes primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta y se quedó sin cubierta. Se quedó sin cobertura. ¿Por qué? Por impaciente. En ese día quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, que para nosotros sería febrero, para ellos no, porque ellos tienen otro calendario. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra, casi 2 meses sin cobertura. ¿Por qué? Por impaciente. La impaciencia, mi hermano, nos roba mucho. Entreguémonos a la voluntad de Dios. El cuervo estuvo yendo y viniendo. La paloma la mandaba también. Dios en su misericordia que lleve esa señal. Cuando la volvió a mandar, la perdió. Dios dijo, ya, ahora sí, la vas a perder. ¿Por qué no esperas a que yo te diga? ¿Por qué no esperas a que yo te levante? Yo dentro de mi ser veo la impaciencia de Noé, hermano, tirando la cobertura, la cubierta, pues. Quitándola, no sé cómo la quitó, si con martillo o a patadas o no sé, pero él la quitó, hermano. Él la quitó, dijo, no, esto lo quitamos, ¿sabes? Yo ya quiero salir. Pero fíjense que casi 2 meses sin esa cobertura. Y el versículo 15 dice que entonces habló Dios a Noé. Ahí le habló, diciendo, sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ahora Dios le habló. Diga conmigo, Dios le habló. Es que cuando Dios te habla, hay bendición. ¿Qué es lo que dice el capítulo 9, versículo 1? Y bendijo Dios a Noé. ¿Cuántos quieren hacer las cosas en el tiempo de Dios? Porque en el tiempo de Dios hay bendición.
Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenar la tierra. Gracias a Dios por aquellos siervos de Dios que esperan el tiempo de Dios y Dios fructifica lo que ellos hacen. Y sus iglesias crecen, hermano, y precioso. ¿Quién lo hizo? Dios. El hombre no lo puede hacer. Lo que el hombre tenía que hacer es esperar el tiempo de Dios. Porque hacer algo en mi prisa, en mi impaciencia, no, es que ya quiero. Yo ya quiero pastorear. Yo ya quiero abrir iglesia. Yo ya quiero salirme donde estoy. Yo ya quiero hacer eso. Y se va sin la bendición de Dios. Y empieza a perder lo que le iba a servir para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Y entonces Noé sale en el tiempo de Dios, cuando Dios le dice: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: ser fecundos. Es que cuando Dios dice ser fecundo, mi hermano, vas a ser fecundo. Llenen la tierra. Además dice el versículo 2: y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra. Y es que la gente te tiene que respetar, mi hermano. El respeto lo puede poner Dios en el corazón. Dios quiere que tú seas respetado. Dios quiere que tú seas honrado. Dios quiere que cuando te miren a ti digan: ahí está un hijo de Dios, que hace la voluntad de Dios, que tiene el respaldo de Dios. Y entonces el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Versículo 3: todo lo que se mueve, ahí está la provisión. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todos lo doy como os di la hierba verde. Y entonces provisión. Diga conmigo: provisión. O sea, Dios quiere que cuando tú haces algo, ahí esté la provisión. Dios te quiere proveer. Lo que tú emprendas, Dios te quiere proveer. Lo que tú hagas, Dios quiere proveerte. Dios quiere multiplicarte, Dios quiere proveerte. Dios quiere, hermano, que tú fructifiques. Pero cuando Dios le dijo: sal ahora del arca, ahora lo envía. Ahora le da esa bendición. Dice que le da la provisión. En Hechos capítulo 7 encuentro a Moisés. ¿Qué hizo Adán? Desconfió de Dios, no se entregó a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Noé? Impaciencia, mi hermano. Yo me pongo en los zapatos de Noé. Pues sí, la situación estaba impaciente. La situación estaba impaciente. Pero si hubiera esperado que Dios le dijera: sal ahora del arca, no hubiera perdido. No hubiera estado 2 meses sin cobertura. Hay que esperar que sea Dios. Hechos 7:22 dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras. O sea, Moisés tenía lo que se necesitaba, mi hermano. Él era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, ese es el punto, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido. Y entonces me encuentro que Moisés mata a un egipcio, toma la justicia por su propia mano, y lo peor de todo es que pensó que Dios lo respaldaría. Porque dice el versículo 25, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Y entonces Moisés se apresuró. Moisés mató al egipcio. Moisés hizo justicia por su propia mano. Y es que, mi hermano, la justicia nuestra no es la justicia de Dios. Eso me recuerda a Pablo y a Bernabé cuando entraron en una discusión o en una diferencia en el ministerio, porque
Pablo no quería llevar a Juan Marcos en la comisión, y Bernabé, porque era su sobrino, lo quería llevar. Y Pablo decía, no está bien que llevemos al que nos abandonó. No está bien que llevemos al que desertó. Y dice que el desacuerdo fue tan grande que Pablo le dio por un lado y Bernabé con Marcos le dio por otro. Y nunca se vuelve a hablar de Bernabé en la Biblia después de ahí. ¿Por qué? Porque hacemos justicia por nuestra propia mano. Tal vez Pablo estaba equivocado, porque después aparece Juan Marcos y Pablo dice que Juan Marcos le ha sido útil en el ministerio. Tal vez Pablo estaba equivocado, tal vez. Pero Bernabé dijo, no, aquí hay que meterse. Y Moisés lo que hizo fue meterse. Moisés pensó que Dios lo respaldaría. Son una de las peores cosas que nos puede pasar, mi hermano. Pensar que Dios nos va a respaldar. Pensar que cuando hacemos algo por nuestra propia iniciativa, Dios nos va a respaldar. Moisés pensó que Dios lo respaldaría. Seguramente Bernabé pensó que Dios lo respaldaría. No, mi ministerio va a crecer y más grande que el de Pablo todavía seguramente. Pero se metió en su propia justicia, lo que él pensó que era justo. Y en esa injusticia, voy a decirlo, o justicia por su propia mano, dice la Biblia que Moisés tuvo que huir. Ahora, Dios atacó a Egipto, sí. Dios trajo plagas sobre los egipcios, sí. Dios vengó a su pueblo de los capataces en Egipto, sí. Pero tenía que ser el tiempo de Dios. Y entonces dice ahí que pensó que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de ellos, pero ellos no lo entendieran. Entonces hay que guardarnos de equivocaciones. Lo que quiero decirte hoy es que hay que entregarnos a la voluntad de Dios. Jesús fue el que se entregó completamente a la voluntad de Dios. Completamente. Por lo cual Dios lo levantó. Por lo cual Dios lo exaltó. Por lo cual Dios le mostró el camino por el que debía de caminar. No seamos como Adán, que desconfió de Dios. Dios quiere esconderme algo. No seamos como Noé, que tuvo impaciencia, y esa impaciencia lo hizo perder aún aquello con lo que iba a honrar a Dios. No seamos como Moisés, que quiso hacer las cosas a su manera, pensó que Dios lo iba a respaldar y que Dios lo iba a ayudar a desarrollar el ministerio que tenía para él. En Hebreos 12, yo trato de terminar, fíjense. El día de hoy compartimos poco, pero sé que es de Dios. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que él, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Se entregó a la voluntad de Dios. Dijo, la voluntad de Dios para mí es esta ahorita. Esta. ¿Cuándo me va a levantar? No sé. En la voluntad de Dios te vas a sentirte alguna vez medio como que te abandonaron, sí. Si Jesús, que no hizo nada fuera de la voluntad de Dios, se sintió abandonado. Si Jesús, que no hizo nada fuera de la voluntad de Dios, tuvo que de alguna manera reclamar y preguntar ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué cosa hice mal? Hice todo lo que me dijiste que hiciera. Me despojé de mí mismo. Tomé forma de siervo. Como siervo me hice obediente. Como siervo me entregué completamente. Y fui tan obediente que fui hasta la muerte. Y no me pesa la muerte, lo que me pesa es que me hayas abandonado. Pero realmente cuando uno se siente abandonado, creo yo que es cuando uno está más cerca de alcanzar lo que Dios tiene para uno. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Dice que menospreció la vergüenza
y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Un lugar que Dios tiene para aquellos que se entregan a la voluntad de Dios. Y un último, regresamos al principio, Hebreos 11:6. Pasa el grupo de alabanza. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe la necesito para entregarme a la voluntad de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Diga conmigo, creer que Él existe. Dijo Mark Hankins, yo fui a una actividad de la iglesia Rema. Como ese ministerio y el hermano Kenneth Hagin me ha bendecido tanto. Dijo, yo tenía $12,000 en la cuenta del banco, pero agarré 5 y hice un cheque por $5,000. Dijo, voy a bendecir esa iglesia porque esa iglesia a mí me ha bendecido y ha sido de bendición para mi vida. Y entonces fue a la actividad, y cuando estaba en la actividad, a la hora de recoger la ofrenda, el que estaba recogiendo la ofrenda dijo, lo que vayas a darle de ofrenda a Dios, lo que tenías pensado darle de ofrenda a Dios, solamente dóblalo. Si pensabas dar $10, da 20. Si pensabas dar 20, da 50. Si pensabas dar 50, da 100. Y dijo que él no me regresó a ver a la esposa. ¿Qué hacemos? Dijo, pues dóblalo. Y entonces agarró el cheque y lo hizo por $10,000. Pero no se me olvida lo que él dijo. Dice que después de que di el cheque de los $10,000, dije, ahora sí más vale que haya un Dios. Porque si no hay Dios, acabo de perder $10,000. Todo el que se acerca a Él debe de creer que Él existe. Dijo él, más vale que haya un Dios ahora sí. Porque si Dios no existe, acabo de perder $10,000. Entregarse a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Buena? ¿Qué es lo que te dice que hagas? Tú sabes en tu corazón. Tú sabes lo que Dios te estaba diciendo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Dios te quiere bendecir y prosperar. Pero es el tiempo de entregarnos a la voluntad de Dios. El Señor Jesús fue el que se entregó a la voluntad de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Crea que es remunerador, que Él sí paga. Que sí vale la pena obedecer a Dios. Sí vale la pena no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y esperar a que sea Dios el que nos abra la puerta de aquello que tiene para nosotros. Sí vale la pena esperar a que cuando estoy en el arca ahí y yo ya quiero salir a hacer la obra de Dios y a llenar la tierra, espérate que sea Dios el que te diga, ahora sal. Porque cuando salgas te va a bendecir a ti, a tu esposa, a tus hijos, y te va a decir, multiplícate. Con mi bendición, multiplícate. Además te doy provisión también, para que nunca te falte. Pero necesitamos entregarnos a Dios. Moisés tuvo que regresar otra vez. Tuvo que regresar a Egipto 40 años después, a hacer las cosas a la manera de Dios. Padre, te bendigo. Cristo, yo te amo. Mi Señor. Cristo, yo te amo. ¿Quieres decírselo a Él? Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nada
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sí, Señor, Cristo te amo, Cristo te amo, te alabo, te bendigo, te doy la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la bendición de estar en tu presencia. Gracias por habitar en medio nuestro. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Padre, te adoro. Padre, te bendigo. Padre, te exalto. Gracias por tu amor y tu luz, tu presencia. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria a Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Cristo, te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Te amamos, Señor. Jesús. Una vez más, Cristo, te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. A ti, mi Señor. No hay nadie como tú. Jesús. Díselo a Él. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si no fuera por ti, Señor, y no sé dónde estuviera. Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria a ti. Santo, santo, santo. Sí. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. A ti, Señor. Padre, te bendigo. A ti, conocerte a ti. Conocerte a ti, conocer tus caminos. Y en el camino adorarte y bendecirte y exaltarte. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos. En el nombre de Jesús, que tu paz y tu bendición sea sobre cada uno. Gracias por este día glorioso para alabarte y bendecirte. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús.